Saludamos al profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, qué gusto saludarlo, bienvenido a Radio UNAL. Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por la invitación nuevamente. Profesor, ¿podríamos hacer un recuento sobre lo que ha sido la ayuda humanitaria en Siria? ¿Desde hace cuánto ese país recibe este apoyo internacional y cuáles son los organismos sociales que están presentes en esta región? En particular, Siria recibe ayuda humanitaria desde hace aproximadamente 12 años, desde el inicio de lo que tiene que ver con la llamada Primavera Árabe Siria y después, lógicamente, con la ayuda humanitaria que la ONU y otros organismos internacionales y sobre todo organizaciones privadas de ayuda humanitaria han empezado a actuar bajo, de forma autónoma, pero también tratando de coordinar la ayuda con el régimen de Bashar al-Assad en un primer momento, eh, hasta que Bashar al-Assad pierde, particularmente el régimen de Bashar al-Assad pierde el control de la mayoría de Siria. Recuerden que lógicamente cuando se expande Daesh en ese momento el llamado Estado Islámico, va a perder lógicamente muchísimo de su control territorial y de ahí la ONU y también Estados Unidos y Europa va a tener que intervenir de forma directa, en tanto de que en ese momento, estoy hablando hace aproximadamente unos 8 años atrás, Siria había perdido literalmente el control de la mayoría de sus pasos fronterizos, sobre todo lo que tiene que ver con los pasos fronterizos en el sur, ya sea con Israel, Palestina y particularmente con Jordania, que en ese momento habían cerrado completamente sus pasos fronterizos. Irak solamente tenía pasos fronterizos, pero lógicamente el Estado Islámico controlaba por ambos lados del territorio. Y lógicamente hoy en día los pasos fronterizos habilitados están, y eso es uno grande de los problemas, están bajo control, por ejemplo, en el norte, bajo manos del gobierno turco. Aproximadamente, dependiendo de qué periodo temporal estemos hablando, a mayoría de las personas en Siria viven bajo, de forma directa o indirecta, bajo ayuda internacional. Aproximadamente el 70% de la población vive bajo este tipo de ayuda de diferentes organismos, no solamente coordinados por la ONU, pero lamentablemente, como lo hemos visto, yo creo que desde hace una década en adelante, la ayuda humanitaria se ha politizado, se ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente por varios problemas que presenta el caso sirio, pero hoy en día se utiliza literalmente como una arma de asfixia a la población que el régimen considera rebelde. Profesor, feliz mañana. Aprovecho para preguntarle y le pido que desglosemos un poco entonces el papel que tiene Rusia haciendo el veto de Siria dentro pues del Consejo de la ONU. Sí, particularmente lo que hay que comprender son varias situaciones que se están presentando en el Consejo de Seguridad y por qué Rusia y China particularmente han vetado la ayuda humanitaria. Primero tiene que ver con la calificación o la clasificación de ayuda humanitaria. Al igual que hemos conversado en otras ocasiones sobre Siria, sobre la justicia o cómo llevar procesos de justicia transicional, tanto la ayuda humanitaria como la justicia transicional siempre se plantearon en un ideal en donde el Estado iba a ocupar la ayuda internacional para ayudar a su población y no para utilizarla como una arma en contra de su población, por una parte, ni tampoco se iba a beneficiar de la ayuda humanitaria directamente para salvar su propio régimen. Y aquí tenemos un pequeño problema con la ayuda internacional en el caso de Siria. Particularmente el gobierno y el régimen de Bashar al-Assad se sabe, esto lo conocemos de hace una década, no solamente se ha financiado con la ayuda internacional, sino gracias con la ayuda de Rusia, ha logrado forzar al Consejo de las Naciones Unidas, pero también a los diferentes organismos de la ONU,
que la ayuda internacional tenga que pasar por manos del régimen sirio y que el régimen sirio posteriormente, en su propia lógica doméstica y racional, política nacional, distribuya a los que a ellos le parezcan que sean razonables distribuir la ayuda internacional y no como lo plantea las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, en donde la ayuda internacional es para apoyar y salvar a la mayoría o la totalidad de la población, más allá si están a favor o no del régimen político. Y ahí está la disyuntiva en tanto de que Rusia y China plantea de que no se puede entregar ayuda internacional si el gobierno o el régimen no lo acepta y que tampoco entre por los canales oficiales que son fronteras o controles fronterizos que están siendo controlados por el régimen, en este caso el sirio, porque si no estaría violando la soberanía nacional. Que es un argumento válido, pero que lógicamente tiene el problema de que, como se está utilizando como arma de guerra, lógicamente se plantea y se ha planteado en el derecho internacional de que es posible violar la soberanía nacional si es lo que está lógicamente en vilo es la vida de los ciudadanos del país. Ese es los dos primeros problemas. El tercer gran problema tiene que ver con que no todo el territorio sirio está bajo control directo del gobierno. El norte y el noroeste de Siria no está bajo el control del régimen sirio. Las regiones, como se llama, que están bajo administración kurda son lógicamente las más afectadas, pero por otro lado no hay que olvidar que el noroeste sirio tiene ciertas particularidades que me gustaría destacar muy brevemente para que los escuchas puedan entender un poco el caso. En primer lugar, hace menos de un año hubo uno de los terremotos más grandes de la región. Nosotros escuchamos muchas noticias sobre cómo el gobierno del presidente Erdogan salió y ayudó a la población en el sur de Turquía, dado que lógicamente se habían perdido decenas de miles de vidas, pero lo que poco escuchamos fue que esto fue devastador en una escala muchísimo mayor en la zona del norte de Siria, en donde lógicamente en primer lugar el gobierno del régimen de Bashar al-Assad no tiene control, es un territorio controlado por Turquía, por otra parte, y quizás lo más terrible es que es un territorio en donde la ayuda humanitaria se necesita de forma particularmente urgente, en dando que más del 80% de esa población vive por esa ayuda humanitaria. Es un territorio muy pequeño en términos de Siria, aproximadamente es como el 3% del territorio general o total de Siria, pero viven casi 5 millones de personas, o sea, casi el 30 al 25% de toda la población, que no está bajo control directo del régimen. Aproximadamente casi el 70% de esa población son gente desplazada del conflicto que ya lleva más de una década, y que lógicamente el 75% de la población necesita esta ayuda de forma directa. Profesor, cuando la ONU dice que dichas condiciones pues son inaceptables, asumo, ya lo decía usted, pues ellos hablan de entidades designadas como terroristas y son seguramente las que no están como en línea con lo que es el gobierno de Siria. Pero quisiera que entendiéramos un poco más sobre la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Árabe Siria. Sí, particularmente lo que tiene que ver es que Moscú y Rusia, Moscú y Damasco han repetido constantemente que, se sacó la declaración en donde se podía utilizar el paso fronterizo de Bab al-Hawa, que es lo que es controlado, como yo lo mencionaba, por Turquía. Pero particularmente lo que se promueve es que la ayuda humanitaria no llegue bajo control directo, o sea, que no sea administrada por el Gobierno de Salvación Nacional, ni por los grupos, ¿cómo se llama? Ciertos grupos políticos que están en esa región, como Tahrir al-Sham, que tampoco están ambos dos bajo el
lógicamente, el control del régimen. Tanto la Cruz Roja Siria como otros organismos que Siria propone para que, lógicamente, tengan control directo de la ayuda humanitaria, son controlados por el SARC. El SARC es un organismo nacional del régimen controlado por el señor Khaled Boutabi, que proviene de un grupo familiar cercano al presidente Assad, y que lógicamente sabemos por diferentes fuentes, tanto internas como externas, que tanto el SARC, que lógicamente va a ser el organismo nacional que supuestamente el régimen quiere que reciba la ayuda, ha desempeñado un rol central y ha permitido al régimen beneficiarse económicamente tanto de los asedios como también de la ayuda humanitaria que ha llegado externamente. De hecho, sabemos por los organismos internacionales y lógicamente por el actuar del SARC que el régimen ha pasado casi los últimos 12 años no solamente impidiendo, desviando, robando, sino también convirtiendo en armas las entregas de ayuda metódicas y sistemáticas que lógicamente que se han entregado. Y esto tiene que ver particularmente con que hay condenas internacionales de organismos internos o externos en donde por una parte no solamente se ha controlado, pero sino también se ha modificado para dañar a la población cierta ayuda humanitaria. Se han encontrado, lógicamente, por ejemplo, y me disculpo por estas palabras, pero se han encontrado vidrios triturados, por ejemplo, fecas de animales en cargamentos de arroz o harina, particularmente en ayuda humanitaria que desde el SARC ha salido lógicamente a zonas que el régimen considera que son terroristas. Escuchábamos al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara, sobre esta ayuda humanitaria, porque continúa la incertidumbre de la ayuda humanitaria mejor en Siria. Profesor, gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muchísimas gracias y como siempre los felicito por su sección de Medio Oriente. Gracias, profesor.